Una vez teniendo en cuenta el relato de Rahab y toda la relevancia que tiene en términos teológicos y sobre todo el peso tan fundamental que tendrá esa aportación en el libro de Josué, es que veremos a continuación, es decir, de los capítulos 3 a 5, cómo se va a dar una mezcla de discursos y acciones que ponen de manifiesto la relación que hay entre orden y obediencia, es decir, entre fidelidad o infidelidad a la voluntad salvífica de Dios por parte de los de dentro. O sea, lo primero que nos dejó en claro Rahab es que uno de afuera, por fidelidad a Yahvé, puede salvar y por ende se puede convertir en un genuino miembro del pueblo de Dios. Por el contrario, ahora el énfasis cambia y se va a poner en entredicho la supuesta fidelidad que debería de mantener en principio el propio pueblo verítico, digamos los de dentro. Por eso aquí la cuestión central o el tema que teológicamente se va a desarrollar en estos capítulos, es decir, 3, 4 y 5, es de qué forma se está viviendo por parte del pueblo de la alianza la fidelidad o bien la infidelidad a la voluntad salvífica de Dios. Y eso es algo que también nosotros nos debemos de cuestionar. ¿Qué tan fiel soy a esta voluntad salvífica de Dios? ¿Soy un opositor de su salvación? ¿O por el contrario, soy un colaborador de dicha salvación, de dicha voluntad salvífica? Aun cuando involucre tomarme por sorpresa o abrir, ¿no?, mi campo de captación para entender lo que él está realizando. Entonces, así como con Rahab se muestra, ¿no?, la llamada a la salvación por parte de los de fuera, en el caso concreto de Rahab, que es figura de salvación para todos, ahora en los siguientes capítulos, repito, 3, 4 y 5, la cuestión que se va a poner al centro es la fidelidad o infidelidad a la voluntad salvífica de Dios por parte de los de dentro. El hablante es quien da la orden y el subalterno obedece, que es la estructura que vimos en el capítulo 1, en esos 3 discursos directos que mencionamos. Josué, por ejemplo, da la orden a los sacerdotes de tomar el arca y pasar delante del pueblo, y ellos obedecen, como se ve en el capítulo 3, versículo 6. Dios da la orden a Josué y éste la cumple, como se puede ver igual en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Josué da la orden al pueblo y estos la cumplen, también como se ve en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Esto es fundamental porque el hecho de que Dios dé una orden e incluso que dé la orden a través de Josué y el pueblo la cumpla es lo que pone de manifiesto la fidelidad a él. O por el contrario, quiere decir que entonces si el pueblo no cumple con lo que se le ha indicado, incurre en infidelidad, ya que ha incurrido en desobediencia. Esto nos puede ayudar a entender el porqué también del liderazgo, entendido en sentido teológico y bíblico, tal como nos lo ha expuesto ya con anterioridad el libro de Josué, de el Papa, el obispo de Roma. Es también el obispo de Roma, el Papa, quien funciona como medidor de la infidelidad o fidelidad a la voluntad salvífica de Dios, porque se cumple en términos de obediencia o bien en términos de desobediencia. Pues bien, en toda esta interacción resalta claramente la autoridad suprema de Yahvé. O sea, de él parten las órdenes principales. Es él quien promete y cumple, haciendo de Josué una gran figura en medio de Israel. Él, o sea, Yahvé, es el actor principal y el único causante del cruce del Jordán, del desalojo de las naciones y de la posesión de la tierra. Entonces, con ello se nos deja en claro que solo Él merece la admiración. Es a Él, pues, a quien hay que reconocer como el verdadero protagonista de todos los sucesos que han ido aconteciendo de manera gradual.
en tanto cumplimiento de la promesa. Además, como en Deuteronomio, por ejemplo, en capítulo 6, versículos 20 a 25, el libro de Josué, capítulo 4, versículos 6, 7, y los libros 21 y 24 hablan del compromiso pedagógico de la generación presente con las generaciones futuras. O sea, todo lo que ha experimentado el pueblo de la alianza no es algo que deba limitarse a su situación actual, sino que ellos, en tanto poseedores o receptores de una herencia, asimismo deben de darle continuidad en términos de compromiso pedagógico, ¿no?, hacia las generaciones futuras. ¿Esto qué significa? Esto significa que de este modo se va a asegurar no solo la presencia de Yahvé y sus acciones salvíficas en la memoria histórica del pueblo. Dios nunca es un acontecimiento pasado, también es una realidad presente. Entonces, el compromiso pedagógico consiste en que se asegure no solo la memoria histórica del pueblo, sino también el hecho mismo de que su presencia divina se extiende más allá del momento actual. O sea, es Dios, pues, el verdadero protagonista del pasado, del presente y del porvenir. ¿Se entiende? Ese es el compromiso, entonces, pedagógico. No solo se trata, pues, de que se recuerden las hazañas que Yahvé ha realizado junto a su pueblo. No solamente se va a referir a esta memoria histórica, sino que también apelan al compromiso pedagógico en cuyo presente se irá forjando también ese más allá del momento actual, el porvenir. De hecho, tanto en Deuteronomio como en Josué, el hogar se transforma en el lugar especial a partir del cual se asimilará y transmitirá la enseñanza central de la fe bíblica tanto al pueblo como a las generaciones venideras. O sea que, en primer lugar, el compromiso de fidelidad a Dios está dado en el hogar. No en el templo, todavía no lo hay, ni mucho menos sinagogas que ni existen, ni en algún otro espacio privilegiado. Es pues en el hogar. Será pues el hogar al cual se le encomiende la misión de asimilar y transmitir la enseñanza central de la fe bíblica. Podemos decir entonces que la obra de salvación de Dios empieza siendo doméstica. Empieza pues por el hogar. Y a partir de esta experiencia profunda de fe bíblica del hogar, se irá también, ¿no?, vinculando al resto del pueblo e incluso a las generaciones venideras. En Deuteronomio, dicha enseñanza es el Shema. Recuerden, escucha. Y en Josué, la primera liturgia en relación a la tierra prometida. Recuerden, el Deuteronomio es aquel que pone énfasis en el aspecto teórico de la ley. En cambio, en Josué ya se pone el énfasis en su realización práctica. Por eso, en el caso del Deuteronomio, el Shema es lo que condensa o conjuga por completo la enseñanza, mientras que en Josué tiene que ver ya con la liturgia, que además resultará inseparable de la posesión de la tierra. Ahora bien, Josué 5, por ejemplo, versículos 1 a 9, forma una unidad que empieza y termina con un discurso directo. Yahvé es el sujeto principal y Josué es el receptor. Si lo ven entonces, ¿no?, ya con esto el libro de Josué nos aclara que Dios es quien toma la iniciativa, es quien dirige la llamada. Y por parte de Josué, en este caso, es de quien dependerá la respuesta. La presencia constante de la palabra circuncidar indica aquí que este es el tema central. Aquí entonces, ¿no?, se va, ya lo dijimos al comienzo de esta exposición, se va a poner el énfasis en la situación de fe, de vida que tienen los de adentro, y por ello también se va a poner el énfasis, en este caso en particular, en el libro 5, a la cuestión de la circuncisión. Además, esta circuncisión, en tanto tema central,
siempre estará en relación con la ya inminente adquisición de la tierra prometida por Dios mismo. O sea, van a recibir la tierra. ¿En qué condiciones están? Y no solo me refiero a la situación exterior, sino sobre todo cuál es la situación interior en la que se encuentran, ya que de hecho es inminente la adquisición de la tierra prometida por Dios mismo. O sea, aquí también hay una enseñanza que teológicamente es muy importante. Ante lo que Dios nos ofrece exteriormente, también debemos de poner mucha atención a nuestra situación interior. ¿Cómo es que nos encontramos para recibir los dones de Dios? O sea, no solamente contará lo exterior, sino también lo interior. ¿Estamos pues o no preparados en fe para recibir los dones que Él nos ofrece? Si no estamos preparados, por ejemplo, que es lo que va a ocurrir y es lo que va a relatar el libro de los jueces, si no estamos preparados interiormente, cuando recibamos los dones, en lugar de hacer bien las cosas, las terminaremos haciendo mal, e incluso muy mal. Por eso se pone aquí el énfasis como tema central a la cuestión de la circuncisión, ¿vale? ¿Se entiende por qué? De hecho, el tema de la circuncisión se presenta relacionado con la esclavitud egipcia, que aquí es llamada el oprobio de Egipto, en el versículo 9 y con el Éxodo. Esto significa lo siguiente: se trata de una generación para la cual el Éxodo no se ha realizado totalmente. Y esto es muy importante de entender. Por eso les decía, no solo se trata de lo que acontece en sentido exterior, porque también es muy importante lo que sucede en sentido interior. Imagínense que el Señor tiene preparada mucha riqueza material para una persona, pero está corrompida interiormente. Todo lo que puede llegar a suceder. Entonces, al poner en relación con la esclavitud egipcia llamada aquí el oprobio de Egipto y con el Éxodo, el significado que se pone de manifiesto es este, ¿no? Se trata de una generación para la cual el Éxodo no se ha realizado totalmente. O sea, no hay que creer que porque ya el Señor nos sacó de Egipto, del oprobio de Egipto, ya somos libres. No, eso puede ser exteriormente. Sí, pero ¿qué sucede interiormente? Por ejemplo, que una persona padezca de alcoholismo y deje de beber no significa que está curada. ¿Se entiende? Aunque sea exteriormente, no significa que ha practicado de corazón la fidelidad a Dios. O sea, no necesariamente ha experimentado la circuncisión. En efecto, el oprobio, la esclavitud, no se quita con una guerra, sino con un rito verídico. O sea, con una confirmación de la alianza. Quiere decir entonces que la esclavitud es una cuestión litúrgica. Es una cuestión que involucra la transformación del corazón y no solamente el cambio de una situación a otra, ¿vale? Así pues, la confirmación de la alianza consiste en llevar a cabo un acto de obediencia a Dios de todo corazón. Eso es lo que falta. Ya van a recibir la tierra prometida. Ya es inminente su adquisición. Bueno, ¿qué tan obedientes son o no a Dios? Eso es lo que falta para completar el Éxodo. Quiere decir que no solo hay un movimiento externo, sino que también es necesario llevar a cabo un movimiento interno. Y este movimiento interno, ciertamente litúrgico, corresponde a ese acto de obediencia a Dios de todo corazón. Ese, digamos, es el paso decisivo. Ese es el elemento fundamental para poder recibir la tierra prometida. Entonces, completar el Éxodo consiste, por tanto, en hacerse miembro de la alianza, circuncidando el propio corazón, y así esta nueva generación se hará descendiente de Abraham en tanto experimente en carne propia el éxodo total. ¿De qué sirve, por ejemplo, a una persona que deje de robar si sigue teniendo deseos de apropiarse de lo ajeno?
no ha experimentado en carne propia el éxodo total. Quiere decir entonces que el éxodo significa lo que nosotros ahora llamamos conversión, la cual no solo consiste en un cambio de una situación externa, sino en una transformación radical, una metanoia del propio corazón, es decir, de todo lo que somos. Y por eso es que en el libro de Josué se menciona como tema teológico la cuestión del éxodo. Es interesante, en relación con lo anterior, considerar que el uso de goy, gente, esa es la traducción, digamos, literal del hebreo, goy, gente, en el capítulo 8, en el versículo 8, ¿no? Ya que la acción de cambiarse de gentil, fíjense, goy a pueblo, am, hebreo, depende de llevar a cabo este doble acto que ciertamente conjuga alianza y éxodo. Entonces, en general, nosotros somos goy, somos gentes. Somos gente. Gente común. Pero para pasar de goy a am, a pueblo, necesitamos conjugar esta doble dinámica de alianza y éxodo. Es decir, llamada iniciativa de Dios y respuesta, purificación por parte del ser humano. Entonces, que el Señor los haya sacado de Egipto no significa que ya son pueblo. Siguen siendo goy, siguen siendo gente. Aunque eso sí, una gente acompañada por la presencia del Señor. Ya han dado el primer paso en términos exteriores. Falta lo más importante, el cambio de gentil a pueblo, de goy a am. Ese es el acto litúrgico que tiene que realizarse en relación, en este caso, siempre en relación con la tierra prometida. Han sido liberados exteriormente. Ahora falta la purificación interior. Esta purificación interior es la que se dará en términos de obediencia a Dios. Y sobre todo, como dijimos, obediencia a su voluntad salvífica. Nosotros debemos de ser colaboradores de la voluntad salvífica de Dios, no opositores a esa voluntad, ¿vale? De ahí que Josué, versículos 10 a 12, centre la acción siempre en el contexto litúrgico, pero ahora en relación con la boca. Que esto ya nos recuerda lo que nos dijera el Señor mismo abiertamente. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Por eso no es casual que en este libro, este capítulo 5 de Josué, el contexto litúrgico que se menciona se haga o se presente en relación con la boca, aquí en particular según la acción de comer. Es decir, ¿no? 2 veces aparece en efecto la palabra Pascua, 2 veces la palabra maná y 3 veces la expresión comieron del fruto de la tierra. Comer la Pascua y dejar el maná es entonces lo que concluye realmente el éxodo. Se comenzó por el maná, pero el maná no es el alimento definitivo que debe de ser ingerido. Este será la Pascua, el Cordero. Por eso para el cristiano es tan fundamental acceder a la Eucaristía. Porque la recepción de la Eucaristía es efectivamente lo que representa la culminación de nuestro respectivo éxodo. Y que si se dan cuenta también en tanto Eucaristía resulta inseparable de la boca, que también es una acción de comer. En todo caso, el éxodo empieza y termina con la celebración de la Pascua, mientras que el peregrinaje por el desierto empieza con el maná y termina con el maná. Entonces, el maná está destinado exclusivamente al peregrinaje hecho por el desierto.
Pero una vez culminado este peregrinaje, ahora se da paso, en definitiva, a la celebración litúrgica más importante, la Pascua. Pero esta finalización es también un comienzo, porque ahora el pueblo empieza a alimentarse ya de los frutos de la tierra de Canaán. O sea, el Señor no solo está preocupado por la situación espiritual, también tiene que ver pues la situación material. Recuerden lo que dijimos la ocasión anterior. Lo que caracterizaba en este caso a los cananeos era esa explotación y esa opresión con respecto a los más desfavorecidos. Quiere decir entonces que no podían comer en paz los frutos de la tierra, además de una tierra que ellos mismos cultivaban. De tal manera que así se dará inicio, por fin, a la vida en la tierra prometida. De hecho, en este doble acto litúrgico de comer la Pascua y los frutos nuevos, es que también se va a efectuar un acto de alianza. El Señor cumple su promesa y espera, pues, en pocas palabras, que la purificación que se ha realizado en el corazón de cada miembro de su pueblo, que ya es pueblo, no gente, no goy, sino am, como hace rato lo mencionamos, dé paso a que no impere de ninguna manera la injusticia, ni la opresión. El pueblo de Dios no puede comportarse como una gente cualquiera. ¿Se entiende? Tiene que estar caracterizado por un distintivo proceder. O como decía el Señor Jesús, por sus obras los conoceréis. Vean cómo esto ya se está dando y de manera bastante clara en el libro de Josué. Así pues, en el capítulo 6, versículos 1 a 27, se nos da una gran lección. El triunfo sobre Jericó, que recuerden era la élite urbana, ¿no? El centro de poder de esa región, es debido a la vía litúrgica adoptada. Es decir, este triunfo sobre Jericó, sobre la poderosa Jericó, responde a la metodología divina de hacer realidad su proyecto por medios que sorprenden y hasta desconciertan. Porque nosotros podríamos decir, ¿qué tiene que ver la conversión de un corazón en relación, por ejemplo, a triunfos alcanzados en este mundo? Pueden ser ciertamente medios que sorprenden y hasta nos desconciertan, pero esto forma parte de la metodología divina. En pocas palabras, un verdadero acto de purificación interior es capaz de producir grandes sucesos en este mundo. Por ejemplo, el triunfo sobre Jericó. Por eso a veces se habla del ayuno, la oración, la penitencia, que podemos considerar ciertamente medios pobres, sencillos, incluso si lo quieren ver así, hasta mediocres, pero capaces de alcanzar grandes milagros. ¿Se entiende? Por eso es que, aquí la gran lección en el capítulo 6 del libro de Josué, especialmente los versículos 1 a 27, es que el verdadero cambio del corazón, el cumplimiento de la vía litúrgica es también, lo que promueve el resultado de otra serie de cuestiones. Por ejemplo, aquí tan importantes como el triunfo sobre Jericó. En efecto, con el modelo de Rahab, que ya vimos, en el capítulo 2 de Josué, la toma de Jericó en el capítulo 6 y la integración de los gabaonitas en el capítulo 9, nos unimos a los escándalos que Dios realiza de manera inesperada. Dios también ciertamente nos escandaliza. Recuerden, su voluntad divina de salvación tiene desvíos y también nos puede tomar por sorpresa. Para no escandalizarse necesitamos un corazón purificado y por ende un corazón obediente a la verdad, o sea, a la obra de Dios. Estos escándalos son frecuentes. Por ejemplo,
como ya vimos en el libro de los Números, hacer de un burro un profeta. O de una samaritana, una teóloga y misionera, como en el Evangelio de Juan. O un saqueo corrupto, de hacer de un saqueo corrupto un niño hijo de Abraham, como se menciona en Lucas, etc. Quiere decir entonces que si nosotros realmente hemos celebrado en el corazón la alianza con Dios y por ende hemos llevado a la práctica sinceramente la vía litúrgica, que es confirmación de la alianza, no nos opondremos a la voluntad salvífica de Dios. De otra manera, quedaremos siempre como desconcertados e incluso disgustados con la manera en la cual las cosas están sucediendo, ¿vale? Ahora bien, ¿qué era Jericó? De acuerdo con el capítulo 6, versículo 1 de este libro de Josué, era una ciudad cerrada, bien cerrada. Eso se dice de Jericó. Era una ciudad cerrada, bien cerrada. Fíjense, lo cual indica que era una de las ciudades-estado de Canaán en cuyo interior amurallado vivían la familia real, los ricos y poderosos terratenientes y los miembros de las castas sacerdotales y militares. Nada más. Estaba amurallada. Con decir que Jericó era una ciudad cerrada, bien cerrada, era, hoy diríamos, un centro urbano de poder. Ahí estaba literalmente la élite social, comenzando por la familia real, los ricos y poderosos terratenientes y también, ¿no?, los miembros de las castas, tanto sacerdotales como militares. O sea, en Jericó vivían los ricos y poderosos de este mundo, al menos del mundo de Canaán, y estaba evidentemente amurallada. En este caso, los pobres vivían sobre los muros o bien en las afueras de la ciudad. Entonces, el ataque era contra un grupo social claramente definido y adverso al espíritu del Éxodo y la alianza con Dios. Porque recuerden, este pueblo con el cual Dios ha establecido una alianza es un pueblo que ha padecido esclavitud y que se caracteriza sobre todo por el hecho de ser desfavorecidos. Entonces podemos decir que Jericó representa el espíritu contrario a la obra de Dios. Hoy podríamos decir que Jericó era el espíritu de mundanidad que tanto combate el Papa Francisco, y con toda razón. Eso era Jericó. Simbolizaba, pues, el espíritu de este mundo, el espíritu que busca privilegiar a unos cuantos, pero a costa de muchos otros. Pues bien, aquí se da entonces una secuencia de autoridad. Yahvé ordena y Josué obedece. Josué ordena y el pueblo obedece, que es también esta misma línea que hemos visto aparecer desde el principio del libro de Josué. Con esto se da a entender entonces que para una orden concreta, o sea, para una orden concreta, hay una obediencia concreta. A Dios no se le obedece de cualquier manera. Con Dios no podemos andar con fórmulas genéricas, ni con obediencias generalizadas, abstractas, no. Para una orden concreta, hay una obediencia concreta. De tal manera entonces que la obediencia a Dios no se vive de cualquier modo. Eso es algo muy importante también que no podemos olvidar. La obediencia a Dios siempre se vive y se experimenta de manera concreta. O sea, según las circunstancias específicas en la cual nos encontramos involucrados. Por eso no se trata de decir que alguien obedece a Dios, por ejemplo, simple y sencillamente por el hecho de asistir a la celebración litúrgica o a la misa, o por hacer sus rezos diarios. No, eso no es lo suficiente. Perdón, eso no es suficiente.
O sea, tendríamos que sondear más a fondo y darnos cuenta de qué manera concreta nosotros estamos respondiendo en términos de obediencia a la voluntad salvífica de Dios. No basta con una generalización. Finalmente, en este capítulo se cumple la promesa hecha a Rahab. Como ella había cumplido ya su parte, Josué y su gente cumplieron también la promesa de salvarla junto con su familia. Aquí ya se da entonces esta culminación del acto de fe realizado por Rahab. Por tanto, de todo Jericó no es el rey ni nadie que simbolizara el poder y la riqueza quienes se salvan, sino una prostituta. Y aquí se pone nuevamente en evidencia el propósito de salvación que Dios tiene pensado. No son ni el rey ni nadie que simbolice el poder o riqueza los que están directamente convocados a la salvación, sino aquellos que han quedado marginados, ¿no? Tanto, vamos a decirlo así, ante los seres humanos como ante Dios mismo, de la sociedad y de la ley. Así se marca de nuevo la proyección misionera de la Biblia en relación al cumplimiento de la alianza divina, ya que una extranjera y además prostituta es la que se convierte en el locus, en el lugar de la salvación divina. En pocas palabras, si más o menos imaginamos Jericó, ellos podemos decir que se sentían muy a salvo, muy resguardados por sus murallas, incluso pues, por la serie de guardias que han de haber tenido, ¿no?, para mantenerse protegidos. Eso es el espíritu mundano. Lo que Dios pone entonces en evidencia es que la salvación no nos viene dada por nuestras propias seguridades o por las seguridades que supuestamente nosotros podemos alcanzar en este mundo. Por ejemplo, una muralla. No es así. Lo que aquí se pone al descubierto es que la salvación no está relacionada ni con el poder ni con la riqueza. No está relacionada la salvación, repito, ni con el poder ni con la riqueza, sino con esa voluntad salvífica que Dios ha puesto de manifiesto. Por eso insisto, aquí se vuelve a poner, o se le da énfasis nuevamente a la salvación de Dios. A continuación, es decir, en el capítulo 7, versículos 1 a 8 y 29, se da la conquista de Jai. Fíjense, ya pasó Jericó, ahora viene Jai, la cual es inseparable de una prueba de obediencia y fidelidad. Recuerden que son las dos constantes teológicas en el libro de Josué: obediencia y fidelidad. En efecto, toda esta sección señala el siguiente punto. Lo que marca el triunfo no es, como se dice en este capítulo, el músculo guerrero, sino la obediencia a Dios. O sea que, si nosotros quisiéramos ciertamente cambiar las circunstancias actuales en las que nos encontramos, no basta con poner en marcha todas nuestras fuerzas intelectuales, sociales, políticas, económicas. No es eso lo que garantiza el triunfo, sino la obediencia debida a Dios, a través de, primero, haber realizado la purificación del corazón. Entonces, lo que aquí se va a poner, en un primer plano, es que todo gira en torno a la obediencia y la desobediencia. Las conquistas no se dan por el músculo guerrero, sino que los triunfos se alcanzan por la obediencia a Dios. Así pues, fíjense, Israel deberá ahora conquistar la ciudad de Jai. Jai significa ruina o bien escombros. Y además deberá hacerlo sin contratiempos. Es decir, siendo plenamente obedientes a lo dictado por Dios mismo. Sin tardanza. Y obedecer a Dios sin tardanza es lo que comúnmente llamamos devoción.
Repito, obedecer a Dios sin tardanza es devoción, sin contratiempos, sin peros, sin pretextos. Por eso ahora el Señor le indica al pueblo a través de Josué hacia dónde se tienen que dirigir. Tienen que conquistar la ciudad de Jai, que significa, dijimos, ruina o escombros. Sin embargo, como se muestra en este mismo relato, sin Dios, el pueblo no puede ni siquiera vencer la ruina. O sea, fíjense, imagínense a diferencia de Jericó, Jai, una ciudad literalmente en ruinas. ¿Qué murallas? ¿Qué protecciones? ¿Qué poderes? Nada. Podríamos decir en principio que resultaría un blanco fácil. Pero sin Dios, como se pone de manifiesto en este relato, ni siquiera el pueblo es capaz de vencer la ruina. O sea que sin Dios, ni siquiera es posible derrotar a los escombros. Ni eso. Y eso es algo muy importante para el libro de Josué. Además, en Josué, ¿no?, el capítulo 7, versículos 1 a 5, se deja en claro que la infidelidad a Dios es aquello que en verdad lleva a la derrota. O sea, si el pueblo de Israel experimenta derrotas, es debido a su infidelidad, es decir, a su desobediencia. Y quizá esto también nos debería de llegar bastante hondo a nosotros hoy en día. Si estamos padeciendo tanto alrededor del mundo, y si estamos viendo tantas atrocidades y tantos desórdenes, quizá también se deba, en buena medida, a nuestra propia desobediencia con respecto a Dios. También me parece que es algo que debemos de tener en cuenta. Pues la acción de Acán confirma que en la conquista de la tierra, Yahvé es el protagonista principal. En efecto, la incapacidad de Israel de conquistar la tierra se debe a su infidelidad. En hebreo, Maal. En pocas palabras, Israel no alcanza la meta propuesta por Yahvé porque no está siendo obediente a él. El ser humano, pues, no alcanza a lo que está destinado porque no obedece a Dios. Se desvía, le es infiel, prefiere seguir sus propios criterios o bien opta por apelar a sus propios recursos. Pero eso es justo, ¿no?, lo que se pone de manifiesto aquí. Maal, la infidelidad. No son pues los habitantes de Jai quienes los derrotan, sino la ira de Yahvé. Los versículos siguientes demostrarán que la derrota de Israel no se debió solamente al pecado de Acán. O sea, no solo es porque él haya, digamos, ¿no?, decidido actuar por cuenta propia, siéndole infiel a Dios, sino también al hecho mismo de la autosuficiencia adoptada por todo el pueblo. En pocas palabras, la ira de Yahvé es la respuesta dada a esa insistencia por hacer las cosas a su manera. Ahí está la falla. El pueblo entero ha incurrido en la autosuficiencia. Hoy le llamamos autonomía, ¿no? Pero el pueblo entero ha incurrido en la autosuficiencia, que no es otra cosa más que esa terca insistencia, esa insensatez que nos lleva a hacer las cosas a nuestra manera y no según lo que Dios mismo nos ha indicado. Acuérdense lo que dijimos con respecto a los primeros capítulos. Yahvé ordenó, Josué cumplió. Josué dijo y el pueblo respondió. Y dijo que iban a hacer todo lo que se les había mandado. Y ya empezamos a ver aquí que no. Está como, digamos, latente esta rebeldía por parte del pueblo de Yahvé y que se ve reflejada en términos de infidelidad, o sea, de desobediencia. En efecto, fíjense, en estos pasajes que aquí estamos comentando, no aparece en ningún lugar que Yahvé haya dado alguna orden. Acán y el pueblo actuaron por su cuenta. Yahvé nunca dijo absolutamente nada. Nótese que en todo el capítulo 7
no aparece por ningún lado la promesa divina de entregar la tierra. Porque la tierra que Dios ya ha prometido es recibida también en obediencia. Por eso aquí en el capítulo 7 ni se menciona. De ahí se desprende el lamento de Josué. ¿Por qué nos has hecho esto? Vemos que este lamento de Josué se convierte realmente en una queja y en un reproche. Se está dirigiendo a Yahvé. ¿Por qué nos has hecho esto? Se está quejando, pero también hay un reclamo, también hay un reproche. Pero esta queja-lamento es asimismo inseparable del siguiente asunto: la fama de Yahvé y del pueblo israelita. Porque recuerden que han hecho una alianza. En efecto, tal y como coloca el asunto Josué, el buen nombre de Yahvé depende, o sea, es inseparable de la fama de Israel. O sea que Dios y pueblo están vinculados y por ende marchan juntos en este recorrido, cosa que sigue sucediendo hasta la fecha. Cuando la iglesia falla, o mejor aún, cuando los miembros de la iglesia fallan, el que queda mal es el Señor. El que queda mal es Dios. Y eso es parte también de la alianza que Él mismo ha asumido y que Él mismo ha mantenido. Así pues, la pregunta central que hace Josué en esta situación es la siguiente: ¿por qué Yahvé? Y tal pregunta no se queda sin respuesta. Entonces aquí vemos también, ¿no?, que a veces nuestro corazón puede tener ciertas quejas, lamentos al Señor y decirle ¿por qué? Bueno, en estos casos, por ejemplo, ¿no?, también hay una respuesta. En el capítulo 7, versículos 10 a 15, Dios mismo es claro, fíjense: no estaré más con ustedes. Refiriéndose a Can, o han, refiriéndose al pueblo, han transgredido la alianza. Por eso se repite de manera constante la palabra anatema, jerem, en hebreo. El Señor es claro: han transgredido la alianza. Es decir, no me han sido fieles. Así pues, el pueblo de Israel pasa de ser el pueblo protegido de Dios a botín de guerra. Quiere decir que su situación concreta de vida se ha invertido por completo. Eran supuestamente los conquistadores y ahora terminan siendo los perseguidos. Y esto precisamente a causa de su ruptura con respecto a la alianza. O sea, ¿qué los llevó a final de cuentas a una situación tan lamentable? La desobediencia. Por eso les decía que en el libro de Josué es tan fundamental esta cuestión de obediencia, desobediencia. En todo caso, la temática expuesta alcanza su punto más radical con la expresión «no estaré ya con ustedes», que se afirma claramente en el versículo 12. Y por ende, al decir «no estaré ya con ustedes», se da a entender que no podrán hacer frente a sus enemigos. En pocas palabras, que sin Dios no son nada. No tienen ninguna oportunidad de triunfo. No tienen ninguna posibilidad de realización. Al romper la alianza, Israel queda fuera de los privilegios que lo protegen y se convierte en enemigo de Dios, o sea, en no pueblo. Así queda expuesto al exterminio como los demás pueblos cananeos. Y dijimos, debido a la desobediencia. Por eso habíamos mencionado, el pueblo de Dios no puede comportarse de la misma manera en que la gente lo hace, en la que los demás lo hacen. Porque cuando una persona decide no obedecer a Dios, ¿no?, y, por ejemplo, aferrarse a sí misma, queda literalmente desprotegido y se convierte, por ende, en enemigo de Dios. Con esto se enfatiza nuevamente que la pertenencia al verdadero pueblo de Dios no está supeditada a cuestiones raciales o étnicas,
cosa que ya había aparecido con anterioridad, sino que, en todo caso, la pertenencia al verdadero pueblo de Dios está ligada al efectivo cumplimiento de la alianza. Y el efectivo cumplimiento de la alianza no es otra más que la obediencia, la fidelidad a Yahvé. Aquí tenemos un caso totalmente opuesto al de Josué capítulo 2. Allí, una extranjera prostituta y su familia se vuelven miembros del pueblo de Dios y se salvan. Ya lo vimos. En cambio aquí, es decir, en el capítulo 7, uno de dentro y su familia quedan fuera del pueblo de Dios y son ciertamente destruidos. Acán y familia. Y eso que en principio era originario del pueblo berítico. Entonces, aquí el Señor nos está dando una sorpresita. De acuerdo a su voluntad salvífica, algunos de fuera se salvan, mientras que otros de dentro se pierden. Y eso es algo que también deberíamos de tomar en cuenta. No obstante, la doble orden de Dios, levántate, que se lo dice 2 veces, versículos 10 y 13, señala que hay una salida al grave problema. O sea, el Señor también permite que experimentemos las consecuencias de nuestra propia desobediencia. Recuerden que aquí lo fundamental es esa experiencia viva de la fe, pero no por ello dejará a su pueblo desamparado, sino que le mostrará y le brindará a su vez una esperanza, un alivio. La salida consiste en que el culpable tiene que enfrentarse al castigo divino. Esa es la salida, como se afirma en el versículo 15. Así pues, en este mismo capítulo 7, en los versículos 16 a 26, se hace alusión al juicio y al castigo. El orden establecido por Dios en el juicio es, vean, empieza por lo mayor y llega a lo menor. O sea, nación, tribu, clan, familia, individuo. Con esto se señala que aunque el pecado fue cometido por un individuo, la nación entera tiene que comparecer ante Yahvé. Porque recuerden, se está hablando del pueblo de Dios. Y sobre todo, manteniendo esta insistencia tanto en la totalidad como en la unidad. Estamos pues, en este caso, vinculados. Es decir, si uno falla, el pueblo entero queda comprometido. Imagínense también con la iglesia. De hecho, el pecado que Acán confiesa llega a reflejar la estructura del pecado original que vimos en Génesis capítulo 3, versículo 6. Este pecado refleja ciertamente la estructura, al menos en términos generales, del pecado original. ¿Cuál es esta estructura? Ver, codiciar, tomar. Así pues, ¿no? El pecado original se vuelve a reflejar en el caso de Acán. En todo caso, la presencia de la palabra todo en los últimos versículos señala que se debe dar énfasis a la totalidad y a la unidad del pueblo con respecto a la acción de condena y castigo. O sea, con esto también tenemos nosotros ya otra lección teológicamente muy importante. El pecado no es nunca algo aislado. Y es verdad. Siempre el pecado involucra a muchas otras personas. El pecado no es individual. Es algo que repercute en la totalidad. Y por ende, el pecado es algo que también atenta y de manera drástica y profunda contra la unidad del pueblo. Es como ocurre en una orquesta sinfónica. Basta con que un solo instrumento se desafine, se salga de tiempo, para que todo lo demás también se eche a perder. Así pues, aquí se nos está poniendo alerta con respecto a los pecados cometidos. No son algo aislado, no es algo que se quede, digamos, en el marco de lo individual. Es algo que ciertamente alcanza la totalidad y quebranta la unidad. De ahí
que la memoria de la experiencia perturbadora, eso significa akar, se mantenga a través de la presencia de un montón de piedras según el nombre del lugar. Perturbación. A ese lugar se le llamó perturbación, que es akor en hebreo. En hebreo se da un juego de palabras específico. Akar, akor, akan. En todo caso, justamente fíjense, algo queda claro en este capítulo 7 y en los versículos que mencionamos. La perturbación es lo que causó todo el problema. Y no solo el problema para Acán, sino para todo el pueblo. La perturbación. En efecto, y ya con esto terminamos el día de hoy. Acán se perturbó y quebrantó la alianza. Hoy nosotros decimos, ¿no? Yo me perturbé o me sedujo el pecado y quebranté la alianza. Bueno, Acán se perturbó y quebrantó la alianza. El pecado de Acán perturbó la paz del pueblo y su relación con Dios. Entonces Dios perturbó a Acán y a su familia, eliminándolos totalmente. El nombre de aquel lugar se llama perturbación. Por eso debemos de estar muy al tanto de las perturbaciones que podemos llegar a experimentar, sobre todo para que nunca se perturbe la paz que el Señor nos ha concedido. Por eso, como yo se los he comentado, y espero que lo mediten diariamente y a fondo, ¿no? Dios jamás aflige los corazones. En Dios nunca hay perturbación. No nos dejemos, pues, perturbar, porque si nosotros incurrimos en perturbación, lo que vamos a terminar haciendo es quebrantando la alianza. Es decir, vamos a desobedecer a Dios. Y no solo se va a quedar en una desobediencia aislada, sino que a su vez esta desobediencia tendrá una repercusión en la totalidad y quebrantará la unidad de todo el pueblo, ¿vale? Por eso no nos dejemos perturbar y escuchemos lo que el Señor tenga que decirnos día con día. Sobre todo, no tengan miedo, soy yo. La paz esté con ustedes, ¿vale? Vamos a dejarla hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.